los grandes círculos del desierto. Desde las intrincadas máscaras de bronce de Sanxingdui, nuestro viaje nos lleva hacia el oeste, a los áridos desiertos de Jordania y Siria, tierras que esconden un misterio muy diferente. Aquí el enigma no está forjado en oro o jade, sino moldeado en piedra, extendido a lo largo de vastas extensiones de tierra estéril. Estos grandes círculos aparecieron por primera vez en los registros arqueológicos en la década de 1920, cuando pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica que sobrevolaban la región divisaron enormes formaciones perfectamente circulares grabadas en el suelo del desierto. Desde el cielo, su simetría era impresionante. Patrones geométricos que destacaban claramente contra el terreno accidentado e irregular. Sin embargo, en tierra eran casi invisibles, con sus bajos muros de piedra mezclándose a la perfección con las rocas circundantes, fácilmente confundidos con formaciones naturales. Las primeras expediciones registraron varios de estos círculos, pero con recursos limitados y prioridades diferentes, permanecieron en gran medida ignorados durante décadas. No fue hasta el auge de la tecnología de imágenes satelitales modernas en el siglo XXI que volvió a despertarse la curiosidad por ellos. Gracias a las herramientas de cartografía digital, los investigadores finalmente pudieron localizar y estudiar estas inmensas estructuras con un detalle extraordinario. El misterio de la civilización de Sanxingdui. Desde los túneles ocultos de Derinkuyu, nuestro viaje ahora se dirige hacia el este, hacia un enigma de una naturaleza muy diferente. Este misterio no está tallado en la tierra, sino desenterrado de ella, en fragmentos de oro, jade y bronce. Mientras Derinkuyu asombró al mundo con su vasta arquitectura subterránea, Sanxingdui lo hizo con un arte tan único y extraño que parecía pertenecer a un capítulo completamente separado de la historia humana. La historia de Sanxingdui comenzó en 1929, cuando un agricultor en la provincia de Sichuan, China, descubrió accidentalmente una colección de artefactos de jade mientras cavaba una zanja. El hallazgo fue registrado, pero pronto olvidado, y el sitio permaneció prácticamente intacto durante décadas. Luego, en la década de 1980, excavaciones a gran escala revelaron 2 enormes fosas sacrificiales repletas de miles de reliquias extraordinarias. Los arqueólogos quedaron inmediatamente cautivados, no solo por la cantidad de artefactos, sino por lo completamente diferentes que eran de todo lo que se había visto en las culturas chinas conocidas. De la tierra emergieron máscaras de bronce con rasgos exagerados, figuras humanas imponentes, relucientes adornos de oro, hojas de jade finamente talladas y formas animales fantásticas. Cada pieza era distinta de la anterior y de cualquier otra cosa del mundo de la Edad del Bronce. Estos descubrimientos apuntaban a la existencia de una civilización avanzada y previamente desconocida, que más tarde se identificaría como Sanxingdui. Entre los hallazgos más icónicos se encuentran las colosales máscaras de bronce, algunas de más de 1 metro de ancho. Muchas tienen ojos tubulares que parecen mirar más allá del mundo presente, mientras que otras presentan narices prominentes, orejas grandes y bocas geométricas definidas. También son notables las estatuas de bronce, incluida una figura de más de 2 metros de altura, que se cree sostenía un objeto de marfil hoy perdido. El sitio también reveló exquisitas máscaras de oro, paneles decorativos y hojas de jade rituales talladas con motivos animales. Uno de los artefactos más impresionantes es un árbol de bronce de 4 metros de altura, con ramas en espiral y delicadas hojas que muestran una asombrosa complejidad y destreza artesanal. La metalurgia en Sanxingdui era extraordinariamente avanzada. Las grandes piezas de bronce se fundían en varias secciones y se ensamblaban con una precisión casi perfecta. Lo que más destaca, sin embargo, es cuán radicalmente diferente es el estilo artístico de Sanxingdui en comparación con el de la dinastía Shang, que floreció aproximadamente al mismo tiempo en el centro de China. Los bronces Shang son compactos y simétricos, a menudo decorados con máscaras Taoti,
mientras que las obras de Zhang Xingdui son expansivas, abstractas y casi de otro mundo. Estas dos civilizaciones parecen haber evolucionado en caminos estéticos y simbólicos completamente distintos. La mayoría de los estudiosos creen que Zhang Xingdui formó parte del antiguo reino de Shu, que prosperó en la cuenca de Sichuan hace unos 3000 años. Las barreras naturales de la región, montañas y ríos, probablemente la aislaron de las civilizaciones del Río Amarillo, permitiendo que su cultura se desarrollara de manera independiente. Sin embargo, a pesar de su sofisticación, Zhang Xingdui no dejó registros escritos. Todo lo que sabemos proviene de los artefactos y la estructura del sitio. La evidencia sugiere una sociedad compleja y organizada, con artesanos expertos, líderes religiosos y redes comerciales de largo alcance. Objetos como marfil, conchas marinas y piedras raras indican contactos con regiones distantes. Luego, de repente, la ciudad y su cultura desaparecieron. Nadie sabe por qué. Las teorías van desde desastres naturales y agotamiento de recursos hasta inundaciones o guerras. Sea cual fuere la causa, la civilización de Zhang Xingdui desapareció, dejando solo sus magníficas reliquias como testigos silenciosos de su esplendor. El misterio más perdurable reside en su arte. Los grandes ojos saltones presentes en muchas máscaras y estatuas no se parecen a nada más en la antigüedad china. ¿Eran representaciones de dioses, seres míticos o antepasados? Algunos estudiosos creen que simbolizan la visión espiritual o la iluminación, otros los relacionan con mitos locales sobre gobernantes divinos. Aún más desconcertante es la falta de conexión directa con otras culturas de la época. Aunque los Shang compartían tecnologías similares, no hay superposición en la expresión artística. Esto ha llevado a algunos a especular que Zhang Xingdui evolucionó en aislamiento, o que heredó influencias de una civilización aún más antigua y olvidada. Y luego está la cuestión de las fosas sacrificiales. ¿Por qué se enterraron deliberadamente tantos objetos de valor incalculable? ¿Fueron ofrendas a las deidades, una despedida a una ciudad moribunda, o parte de un ritual ceremonial que marcaba el fin de una era? Hasta el día de hoy, Zhang Xingdui sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos de la Edad del Bronce, una civilización que desafía nuestra comprensión de la antigua China y sugiere que aún faltan piezas cruciales en el rompecabezas de la historia humana. Derinkuyu, la ciudad subterránea de piedra. Desde los enormes e inmóviles bloques abandonados en una cantera china, nos dirigimos ahora hacia un tipo de monumento completamente diferente, uno que no se eleva sobre el paisaje en absoluto. De hecho, no lo verías a menos que supieras exactamente dónde mirar. Esta maravilla no fue construida hacia arriba, sino hacia abajo, tallada profundamente en la tierra para crear una vasta ciudad oculta bajo el suelo. En 1963, un hombre en Capadocia, Turquía, estaba renovando su sótano cuando accidentalmente rompió una pared y descubrió algo asombroso: un túnel que conducía a una cámara excavada directamente en la roca sólida. A medida que continuó explorando, aparecieron más habitaciones conectadas por estrechos pasillos que se retorcían en las profundidades. Lo que había descubierto no era una pequeña cueva o un almacén, era la entrada a una extensa metrópolis subterránea. Hoy en día, ese descubrimiento se conoce como Derinkuyu, una de las ciudades subterráneas más grandes y profundas jamás encontradas. Se extiende a casi 60 metros, unos 200 pies bajo la superficie, distribuyéndose en múltiples niveles interconectados. Estos niveles están unidos por empinadas escaleras y pasajes laberínticos, algunos lo suficientemente anchos para permitir el paso de multitudes y otros tan estrechos que solo una persona puede atravesarlos a la vez. La roca volcánica de Capadocia, conocida como toba, es lo bastante blanda para tallar, pero lo suficientemente fuerte para mantener su forma cuando se refuerza adecuadamente. Durante miles de años, la gente de esta región ha excavado hogares, iglesias y almacenes en los acantilados.
Pero Derinkuyu destaca su tamaño y complejidad superan todo lo que se conoce en la zona. Los arqueólogos descubrieron que esta ciudad no era un refugio temporal, sino un asentamiento plenamente funcional, capaz de sostener a miles de personas durante largos periodos. Los techos de las cocinas estaban ennegrecidos por el hollín de antiguos fuegos. Habitaciones para almacenar grano, vino y aceite se alineaban en los corredores. Había salones comunales, viviendas familiares, talleres e incluso habitaciones que parecían servir como escuelas o lugares de reunión. Una de las características más notables de Derinkuyu es su sistema de ventilación. Más de 50 pozos llevaban aire fresco hasta los niveles más profundos, manteniendo los espacios habitables. Algunos de estos pozos también servían como pozos de agua, permitiendo a los residentes obtener agua sin exponerse al exterior. Incluso el ganado tenía su lugar bajo tierra. En los niveles superiores se construyeron establos para albergar animales y enormes puertas de piedras circulares, a veces de 1 metro de ancho, podían rodarse para bloquear secciones de la ciudad, impidiendo el acceso de intrusos. La vida religiosa también prosperó bajo la superficie. Los arqueólogos han identificado capillas y salas de oración, prueba de que este mundo oculto no solo servía como refugio, sino como una comunidad completa con vida social y espiritual. Con espacio suficiente para albergar hasta 20,000 personas y sus animales, Derinkuyu tuvo que ser planificada cuidadosamente para el almacenamiento de alimentos, la gestión de residuos y el mantenimiento del orden general. No era un simple refugio de emergencia, era una ciudad construida para la supervivencia, la organización y la resistencia. Capadocia ha sido hogar de innumerables civilizaciones a lo largo de los milenios: hititas, frigios, persas, griegos, romanos, bizantinos, selyúcidas y otomanos. Su ubicación estratégica en rutas comerciales importantes trajo prosperidad, pero también peligro, ya que la región fue invadida repetidamente. Los orígenes de Derinkuyu siguen siendo inciertos. Algunos estudiosos creen que los frigios comenzaron a tallar los primeros niveles en los siglos 8 o 7 a.C., mientras que otros piensan que los hititas podrían haber iniciado la obra más de 1000 años antes. Con el tiempo, nuevas civilizaciones ampliaron, refinaron y reutilizaron los túneles. Para la época bizantina, Derinkuyu ya estaba claramente en uso, sirviendo como refugio para los primeros cristianos que huían de la persecución y más tarde como protección contra las incursiones árabes. Aunque la defensa sigue siendo la explicación más aceptada para su existencia, pudieron haber existido otros propósitos. La temperatura constante y fresca del subsuelo lo hacía perfecto para almacenar alimentos y vino durante todo el año. Algunos expertos sugieren que se usaba de forma estacional o como un refugio seguro para comerciantes a lo largo de la ruta de la seda. También hay indicios de que Derinkuyu pudo haber estado conectada con otras ciudades subterráneas mediante largos túneles, formando una vasta red subterránea para el movimiento, el comercio y la comunicación seguros. Construir una ciudad como esta debió de ser una hazaña monumental. Incluso con roca volcánica blanda, extraer enormes cantidades de piedras sin herramientas modernas habría sido un desafío enorme. Los trabajadores dependían de lámparas de aceite para iluminarse y los constructores claramente tuvieron que diseñar un sistema de ventilación eficiente desde el principio para manejar el aire y el humo. Arquitectónicamente, la ciudad fue diseñada con una gran ingeniería. Los techos y las paredes se moldearon para distribuir el peso de manera uniforme y se dejaron pilares de soporte en zonas críticas para evitar derrumbes. Las secciones más antiguas son más toscas y estrechas, mientras que las más nuevas son más suaves y espaciosas, señales de que Derinkuyu evolucionó gradualmente a lo largo de generaciones, cada era añadiendo más complejidad. La mayoría de los expertos coinciden en que su propósito principal era la protección, un refugio seguro durante épocas de guerra e invasión. Sin embargo, su inmensa escala plantea preguntas más profundas. ¿Por qué se construyó para albergar a tanta gente?
Eran las condiciones en la superficie tan peligrosas que comunidades enteras tuvieron que vivir bajo tierra durante meses. ¿O acaso Derinkuyu cumplía múltiples funciones: defensa, comercio, almacenamiento y residencia estacional al mismo tiempo? Lo que sí es seguro es que Derinkuyu no estaba sola. Se han descubierto más de 200 asentamientos subterráneos en toda Capadocia, algunos posiblemente conectados por kilómetros de túneles. Esto sugiere la existencia de un vasto mundo oculto bajo la superficie, una civilización interconectada que operaba en secreto. Al estar de pie hoy en las silenciosas y resonantes cámaras de Derinkuyu, es imposible no preguntarse: ¿quién fue el primero en imaginar tallar una ciudad de piedra bajo la tierra? ¿Y qué estaba ocurriendo en el mundo de arriba que los llevó a buscar refugio tan profundamente bajo el sol? Las ruinas de la cantera de Yangshan. A las afueras de Nankín, en la provincia china de Jiangsu, se encuentra la cantera de Yangshan, un lugar que ha suministrado piedra durante siglos. Sus orígenes se remontan mucho antes de la dinastía Ming, pero fue durante esa época cuando la cantera se convirtió en el escenario de uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia imperial china. A principios del siglo XV, durante el reinado del emperador Yongle, la cantera fue elegida para proporcionar piedra para soleo, parte del vasto complejo de Mingnehou-ling. Los trabajadores comenzaron a cortar directamente en la ladera, moldeando enormes bloques de piedra a una escala nunca antes vista en la arquitectura china. El objetivo era monumental: crear una colosal estela que se alzara como símbolo de la gloria eterna del emperador. Pero lo que queda hoy cuenta una historia muy diferente. Una cantera congelada en el tiempo, donde colosales bloques permanecen a medio tallar, como si los obreros simplemente hubieran dejado sus herramientas y se hubieran marchado. 3 enormes piedras dominan el sitio, cada una aún incrustada en la roca madre. La mayor de ellas, que nunca fue separada del suelo, se estima que pesa unas asombrosas 16.000 toneladas, lo que la convierte en el bloque de piedra más pesado jamás intentado en la historia humana. Para ponerlo en perspectiva, eso es más pesado que muchos destructores navales modernos. Cerca de allí, 2 bloques ligeramente más pequeños yacen en distintas etapas de finalización, cada uno con varios miles de toneladas. Su escala deja claro que el monumento planeado habría sido de proporciones impresionantes, un logro de ingeniería sin igual para la época. Los registros históricos sugieren que estas piedras gigantes estaban destinadas a formar la base, el cuerpo y la parte superior de la monumental estela para el mausoleo del emperador Yongle, una estructura vertical que debía elevarse sobre el paisaje circundante e inmortalizar su poder. En cambio, las piedras permanecen incrustadas en el suelo de la cantera, sus bordes afilados y superficies cinceladas como mudos recordatorios de la ambición del proyecto y de su repentina y misteriosa interrupción. Hoy, el sitio presenta un contraste sobrecogedor. La roca natural áspera se mezcla con los cortes suaves y precisos del trabajo humano. La visión detrás del proyecto de Yangshan solo puede entenderse al apreciar sus enormes desafíos técnicos. El bloque más grande, de unas 16.000 toneladas, supera con creces la capacidad de elevación de las grúas más potentes de la actualidad. Transportarlo por un terreno irregular, sin herramientas ni vehículos modernos, es casi inimaginable. Imagina equipos de obreros de la era Ming bajo el sol abrasador, armados solo con cinceles, martillos y cuñas. Cada golpe resonaba en las paredes de la cantera y el progreso se medía en pulgadas, no en metros. Una vez liberadas, las piedras habrían tenido que ser arrastradas varios kilómetros hasta el sitio del mausoleo, una hazaña que habría requerido miles de trabajadores, trineos de madera, caminos reforzados y una rotación constante de vigas para evitar el colapso bajo el peso inmenso. Incluso los legendarios monolitos de Baalbek, en el Líbano, durante mucho tiempo objeto de debate por sus técnicas de transporte, palidecen en comparación con las gigantescas piedras de Yangshan.
La logística de mover, levantar y posicionar tales bloques habría sido casi imposible, incluso con mano de obra ilimitada. Si el plan era realmente viable, sigue siendo incierto, lo que hace que la decisión de comenzarlo sea aún más intrigante. Entonces, ¿por qué se abandonó el proyecto? La teoría más aceptada es simple. Las piedras eran simplemente demasiado pesadas para moverlas. Es posible que, una vez iniciada la talla, los ingenieros se dieran cuenta de que la logística del transporte y la instalación estaban más allá incluso de las capacidades imperiales. Incluso si las piedras pudieran haberse movido, levantarlas y ensamblarlas en el mausoleo habría representado otro desafío insuperable. También pudo haber razones políticas o prácticas. La dinastía Ming fue una era de construcción masiva, desde la ciudad prohibida hasta partes de la Gran Muralla, y los recursos imperiales pudieron haberse desviado a otros proyectos. El emperador Yongle era conocido por sus grandes ambiciones, pero incluso sus proyectos tenían límites. Algunos historiadores creen que, una vez que se comprendió la magnitud de la tarea, el emperador o sus ingenieros decidieron que continuar podría ser desastroso, posiblemente incluso dañar el mausoleo si los colosales bloques fallaban durante el transporte. Sea cual fuere la razón, el trabajo se detuvo abruptamente, dejando uno de los momentos más fascinantes de qué habría pasado si en la historia de la arquitectura. Incluso hoy, la cantera de Yangshan continúa desconcertando a historiadores e ingenieros por igual. El tamaño de los bloques desafía nuestra comprensión de lo que era técnicamente posible en el siglo XV. Moverlos intactos seguiría siendo una hazaña monumental incluso en la actualidad. ¿Fue este un caso de ambición imperial que superó la realidad? ¿O los constructores Ming poseían un método perdido para mover piedras masivas que ya no comprendemos? De pie al pie de estos gigantes inacabados, uno no puede evitar sentir asombro. La cantera es un monumento no a lo que se completó, sino al impulso humano de intentar lo imposible. Las piedras permanecen donde fueron talladas hace más de 600 años, congeladas en el tiempo, esperando a que alguien finalmente descubra cómo terminar lo que se empezó.